El modelo bíblico y paulino, estimado oyente, es, primero, se debe enseñar públicamente a las personas el Evangelio, y luego, segundo, si se convierten, se las congrega en casas para hacer grupos donde se les pueda enseñar el discipulado a esas personas convertidas. Esto que decimos, y dice Pablo, coincide exactamente con lo que dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y luego haced discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sabe una cosa radical, estimado oyente? Jesús y Pablo no nos mandan a hacer iglesias. Sí, ha oído bien. No hay ni un solo mandato, ni un solo pasaje bíblico en el Nuevo Testamento para que abramos iglesias. Eso es falso. Lo que hay que hacer es, como dice este versículo de hoy, primero, enseñar públicamente al inconverso el Evangelio, en las calles, en los parques, en las plazas, en internet, en la radio, donde sea. Y segundo, si alguien se convierte, entonces sí, probar esa fe y hacer discípulos de esos convertidos de forma personal. Pero no abrir iglesias locales y meter cabras y cizaña juntos. No, eso no lo manda la Biblia. Así que si usted está en una denominación, un local o un pastor que tiene la meta de abrir iglesias, ese pastor y denominación son falsos porque la Biblia no nos manda abrir iglesias. La Biblia nos manda, primero, predicar el Evangelio de forma pública. Y segundo, luego, si se convierten, entonces sí, los discipulamos de forma privada, según su necesidad personal en las casas. Los comodones y negociantes de la fe, pastores lobos y víboras pastoras, no hacen esto que dice Pablo, sino que solo les importa el negocio fácil de abrir iglesias, llenar locales y luego presionar engañosamente a la gente con eso de «no deje de congregarse, hermano». De esa manera, hacen más clientela y se hacen ricos en poco tiempo a costa de los ignorantes y a costa del trabajo de los demás. Este es el pastorado que mayormente hay en el día de hoy. Todo un negocio de la religión que la gente se traga como bíblico, pero es antibíblico. Que conste en acta. El método eclesial del Ministerio Tinajas con sus congregaciones es el método bíblico que vemos aquí con Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20. Y que vemos también en las palabras de Jesús y a lo largo del Nuevo Testamento, como puede ver en la pantalla. O sea, fíjese en esto. Si juntamos las palabras de Jesús de Mateo capítulo 28, versículo 19, con las palabras de Pablo en este versículo de hoy de Hechos capítulo 20, versículo 20, quedarían juntas más o menos así. Id predicando públicamente el Evangelio a todas las naciones. Y si alguien se convierte, haced discípulos enseñándoles personalmente en sus casas todas las cosas que yo os he mandado. Esa sería la unión de este versículo de Pablo que estamos estudiando hoy con el mandato de Jesús de Mateo capítulo 28. Y así es precisamente como hacemos nosotros en este ministerio. Este ministerio no va por ahí abriendo locales para hacer negocio con esos locales y metiendo todo tipo de cabras y cizaña, y luego los llamamos hermanos. ¡No! La iglesia no es un zoológico donde se mete todo tipo de bichos, sino que la iglesia solo es el grupo de ovejas convertidas por medio del evangelio jurídico. Iglesia es el resultado de la conversión de varias personas por medio del evangelio jurídico, no la asociación de todo tipo de personas simpatizantes e inconversas metidas en un local. No, no y 1000 veces no. Denunciamos desde aquí ese método falso y negociante de hacer iglesias, metiendo todo tipo de gente en un local. Eso no es bíblico. Iglesia no es un local donde se hace negocio con el diezmo, donde se mete todo tipo de gente, cabras y cizaña, liderada por un lobo, por una víbora sensual. No. Iglesia no es ir a un local a escuchar un energúmeno vividor, o a escuchar un payaso, o un showman, o a escuchar una mujer rebelde vestida de forma ajustada y sensual. No, eso no es la iglesia de Cristo.
Las iglesias del Nuevo Testamento, y que debe seguir siendo así en el día de hoy, son iglesias caseras, pequeñas, donde se pueda convivir, confraternizar, discipular, conocerse y estar seguro que dentro hay solo ovejas y no cabras, y que el pastor que lidera pueda filtrar y conocer a su oveja en su necesidad personal espiritual y formar otros hombres y mujeres para delegar y continuar la labor pastoral. Una iglesia casera es la iglesia bíblica, es la iglesia neotestamentaria. Da más trabajo, sí, pero es lo que manda el Señor. ¡Ay, estimado oyente! Hay tanta basura eclesial y tanto negocio eclesial con el falso modelo de iglesia actual que cuando uno lee tan solo un poco el Nuevo Testamento se da cuenta que el 99% del sistema actual de iglesias y modelo pastoral de hoy es falso y solo es un negocio redondo que evade impuestos y que enriquece solo a unos pocos. Un modelo eclesial que no se parece en nada al modelo del Nuevo Testamento de iglesia en las casas. Necesitamos volver al modelo eclesial, apostólico y neotestamentario. El lema del día de hoy en las empresas misioneras y grandes iglesias es abrir y abrir nuevas sucursales bancarias mal llamadas iglesias. Pero. El lema bíblico no es abrir locales. El lema bíblico, como estamos viendo hoy, es, primero, predicar en público el Evangelio. Y segundo, luego, si se convierten, discipular en las casas a los discípulos ya convertidos. El lema de esas empresas eclesiales de hoy es abrir locales o megalocales con la excusa de predicar la palabra, pero en realidad, la palabra es la excusa para el negocio de estos vividores mal llamados pastores y pastoras, que en realidad son lobos y víboras empresariales del negocio de la religión. Denunciamos desde aquí todo el sistema eclesial moderno de hoy que, primero, abre locales mal llamadas iglesias sin predicar el evangelio verdadero y jurídico en público. Segundo, ponen a falsos pastores que son lobos vividores para exprimir a las cabras con el diezmo, las primicias, el engaño de las bendiciones de la prosperidad y con el temor de no deje de congregarse. Tercero, denunciamos desde aquí el sistema del método falso de llenar iglesias simplemente con repetir una oración, aceptar a Jesús en el corazón o creer las 4 leyes espirituales. Todos estos 3 puntos que acabamos de decir no tienen nada que ver con el modelo neotestamentario de iglesia, el modelo eclesial del maestro o el modelo paulino que vemos en Hechos capítulo 20, versículo 20.